hay dos temas que competen a la industria de la aviación. Por un lado, pues esta reestructuración o rediseño que hizo del espacio aéreo, servicios a la navegación en el espacio aéreo, precisamente el CENEAM, con miras a permitir la operación simultánea del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía y el actual aeropuerto Benito Juárez. Eso es por un lado. Por el otro lado, pues las certificaciones que desde el año pasado, incluso desde antes, el gobierno federal pues debe hacer vía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a aeropuertos, a aerolíneas, a talleres, con vistas pues a dar cumplimiento a los estándares y a las certificaciones que plantea la FAA, que es el regulador aeronáutico de los Estados Unidos. Vamos a platicar de estos dos temas con Alejandro Cobian. Él es experto en aviación y socio del despacho Flores Olivares Cobian Abogados y Consultores. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. ¿Por cuál tema quieres empezar? Por el que empezaste, si quieres, Vámonos por el CENIAM para ir entonces. en ese orden, el CNEAM. Se ha desatado Mira, ahí una polémica en torno a estas nuevas directrices que se están planteando para los tripulantes, las aerolíneas, en lo que se refiere a las llegadas y salidas desde el Valle de México. Se cambiaron pues ciertos parámetros del espacio aéreo y esto pues ha llevado desde quejas en zonas que pues tienen que lidiar con el ruido, con la proximidad de los aviones, hasta con comentarios de los pilotos que ven un poco más complicado el poder ejecutar estas aproximaciones y estos despegues con base en estos nuevos estándares. así es, Darío. Mira, lo que yo te puedo decir, siempre me gusta iniciar con buenas noticias y creo que aquí la buena nota es que finalmente, después de varios años de tener esta tarea pendiente, se acabó ya implementando el famoso PBN, que no es otra cosa que el sistema de navegación aérea basado en el desempeño o en el performance. Es una tarea que teníamos pendiente a nivel internacional, precisamente con la OASI, que bien mencionas, y bueno, finalmente quedó implementado y esto está permitiendo un uso eficiente o mucho más eficiente del espacio aéreo mexicano, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, creo que vale la pena mencionar que este proyecto o este megaproyecto de rediseño y reconfiguración del espacio aéreo mexicano es un proyecto como muchos proyectos que está integrado por diversas fases. Entonces, lo que hoy tenemos es la terminación parcial, diría yo, de una primera fase, ¿no? ¿Por qué? Porque faltan todavía muchos factores por considerar, Darío. Principalmente, como mencionabas, en esta primera fase solamente están incluidos el uso del espacio aéreo, lo que respecta al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y al Aeropuerto de Toluca. Todavía no está considerado el Aeropuerto Felipe Ángeles. Eso será en una siguiente fase, que por supuesto ya estamos a menos de un año de que entre en operación, pero bueno, falta esa fase. Y dos, se hizo en una época atípica, Darío. ¿Por qué? Porque estamos todavía viviendo los efectos de la pandemia, que como bien sabes han sido devastadores en la industria aérea, así es que los niveles de tráfico aéreo no obedecen a los niveles prepandémicos. Y dos, se está implementando en una temporada históricamente baja para la industria aérea, tanto global como mexicana. No habíamos vivido un enero y un febrero de pandemia, así es que y marzo, si bien ya lo habíamos vivido, también sigue siendo una temporada muy baja. Así es que hay que ver cómo funciona esto hacia adelante. Viene una temporada alta, seguramente abril con la Semana Santa se incrementaron los niveles del tráfico aéreo, pero viene el verano. Vamos a ver cómo funciona el verano, aunque todavía no se recuperará la capacidad del AICM que está operando hoy a niveles del 50-60% de su capacidad. Pero lo que te quiero decir es que no estamos todavía en una época históricamente típica de la industria aérea, por lo cual me parece que esta fase, Darío, es todavía susceptible de mejoras, de monitoreo, de revisión,
por supuesto, para optimizarla al máximo, ¿no? Y lo que yo te diría como factor central, o uno de los factores centrales, es determinar con exactitud el nivel de injerencia, el nivel de involucramiento que tuvieron los organismos internacionales especialistas en aviación. Eso es elemental, Darío, para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos en las fases más complejas de este rediseño del espacio aéreo mexicano. ¿A qué me refiero con organismos internacionales? Principalmente a la Organización de la Aviación Civil Internacional, la OACI, que es el organismo rector de la aviación global. Hay que ver qué tanta injerencia y qué tanto nivel de involucramiento del proyecto tuvo. Y así mismo la IATA, que como sabes es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, pero también los colegios de controladores aéreos, los colegios de pilotos, hay que ver qué tan involucrados estuvieron en este proyecto y eso nos dirá en dónde estamos y hacia dónde vamos. Por supuesto, Alejandro, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Y Hola, con relación al segundo tema que te planteaba Darío, el de las certificaciones, la posibilidad de que México pues pueda ser degradado a categoría 2 por parte de Estados Unidos, ¿qué opinión te merece? Pues sí, efectivamente estamos en pleno proceso de una auditoría de la Federal Aviation Administration, que es, como bien mencionó Darío, la Autoridad Aeronáutica Americana, que históricamente viene auditando a los países que tienen operadores que vuelan hacia su territorio. Por supuesto es el caso de México. Esto ya ocurrió hace poco más de 10 años, en el 2010, y fue cuando tuvimos esta degradación de categoría hacia la categoría 2. Y fue muy costoso. Las consecuencias son impactantes, son de serias afectaciones, sobre todo para la industria aérea nacional. Entonces sí, efectivamente, hacia el cierre de octubre del año pasado inició esta auditoría en una primera fase, digamos, en donde entendemos ya hubo ciertos hallazgos, ciertas recomendaciones, y la Autoridad Aeronáutica Mexicana tuvo un plazo para atenderlos, para desahogarlos, y debemos estar en estos momentos ya en una fase final, me parece una fase complementaria de la auditoría, en donde lleve a la FAA a emitir una resolución final, ¿no? que podría ser sí, sin duda la degradación, o mantenernos en la categoría 1 con recomendaciones muy puntuales que atender, ¿no? Como te decía, la afectación sí es seria, principalmente le llaman los americanos un freeze, hay un congelamiento de las operaciones de la industria aérea mexicana. ¿Qué sucede? Dejan, en el momento que la autoridad americana emite la resolución de degradación de categoría, en ese momento las operaciones se congelan, digamos, y podemos seguir operando como hasta ese día, pero quedan restringidas totalmente cualquier incremento de frecuencias, cualquier apertura de nuevas rutas, cualquier incorporación de aeronaves que vuele hacia territorio americano, cualquier nuevo código compartido, entre otras situaciones. Por lo cual, te podrás imaginar que en pleno proceso de reactivación de la industria aérea nacional, pues esto vendría a causar ciertas afectaciones. Me parece que hay oportunidad de que esto no sea así. Hoy no tenemos la misma aviación que teníamos hace un poco más de 10 años y creo que podría ayudar. ¿Y no sabes, Alejandro, cuáles son los aspectos en los que no se está ciñendo México a lo que plantea la FAA? Mira, todavía no es público, no son públicos estos hallazgos, Darío. Lo que te puedo decir es que en términos muy sintetizados, vienen a revisar 3 temas que pudieran ser muy pocos, pero engloban una gran cantidad de temas. Esto es, el primer aspecto a considerar es que es una auditoría de seguridad aérea. No vienen a revisar un aeropuerto, no vienen a revisar un operador, vienen a revisar el cumplimiento de todos los estándares en materia de seguridad aérea que debe de cumplir el país y los operadores del país. Entonces, son 3 grandes aspectos, Darío. Vienen a revisar la capacidad, la estructura y el nivel de eficiencia de las labores de supervisión, de vigilancia, de inspección de la Autoridad Aeronáutica Mexicana, lo cual es un factor íntimamente relacionado con la seguridad aérea. Número 2, vienen a revisar también los niveles de eficiencia de los procesos de capacitación y adiestramiento
de todo el personal técnico aeronáutico. Sí. Otro factor íntimamente relacionado con la seguridad aérea. Y número 3, todo lo que tenga que ver con la regulación nacional. Por supuesto que esté homologada con la regulación internacional, por supuesto que esté actualizada, pero sobre todo los niveles de cumplimiento de toda la regulación internacional y de las mejores prácticas, de los estándares y métodos recomendados precisamente de los organismos internacionales que son quienes emiten esas nuevas prácticas. Pues Así Alejandro. es que debe haber áreas de oportunidad, pero pues vamos a esperar. Alejandro Cobian, si nos lo permites, pues seguiremos en contacto hablando de este tema. Por lo pronto, muchas gracias por estos minutos. Muy buenas tardes. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Un saludo a su auditorio y gracias por la invitación. A ti, Alejandro Gracias, Cobian, Alejandro. experto en aviación y socio del despacho Flores Olivares Cobian Abogados y Consultores.